Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos auditores? Nuevamente acá en el Derecho Cada Día. Hoy me toca dirigir el programa. Marco Antonio se excusa, estaba en una reunión, capaz que se nos sume más tarde. Así que decidimos partir en honor al respeto que ustedes merecen. Estamos con un invitado que ya casi va camino sobre la casa, eh, John Charney. Lo más por que he dicho mal el apellido, pido desde ya disculpas. Como ustedes saben ya, John es abogado, magíster en Derecho, doctor en Derecho, profesor de la PUC de Valparaíso, experto en Derecho Constitucional, quien nos dio una clase magistral hace 2 semanas respecto del proceso constituyente. Y como lo hizo tan bien, ¿cierto? Se ganó el premiado y nuevamente accedió a estar con nosotros. Y la idea es que el día de hoy, junto con aclarar las dudas que ustedes puedan tener respecto del programa, hablemos de los regímenes de gobierno o regímenes de gobierno. Así que previo a eso, John, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Estás en tu casa. Feliz estar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, Ana Mía, y a la gente del programa por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias, John. Bueno, yo previo a entrar en el tema que hoy nos convoca, estimado, me quedo dando vuelta a algo y me voy a aprovechar, por supuesto, de tu sabiduría y tus conocimientos. Y capaz que interpreta a muchos auditores. Y la pregunta es la siguiente, John. Uno ya empieza a vislumbrar los candidatos que van a ser convencionales, como tú bien nos enseñaste y como la gente también dice, los constituyentes. Para mí me queda una duda de cómo se eligen estos personajes, por cuanto en el caso mío, y voy a hablar a título personal, yo observo que, por ejemplo, en mi distrito hay una cantidad de candidatos. Entonces mi pregunta es, ¿yo voto solo por uno? ¿Puedo votar por más de uno? ¿Cómo funciona eso? ¿Eso ya está más establecido, John, o es un tema que se tiene que ver aún en el camino? O volvemos nuevamente a lo que tú mencionaste, y quizás estoy pecando de no haber escuchado bien, que aquí se aplican las mismas reglas cuando se eligen diputados o senadores. Dejo la pregunta lanzada y desde ya pido disculpas a los auditores por hacer este pequeño break en la pregunta. Sí, no, bueno, las reglas ya están definidas. El sistema que se aplica para la elección de los convencionales es en la base el mismo sistema que se aplica para elegir a los diputados. En ese sentido, el territorio está dividido en distritos, y esos distritos, que son los mismos que se utilizan para la elección de diputados, son los que se utilizan en este caso para la elección de convencionales. Ahora, esa es la regla básica, porque la elección de los convencionales tiene una serie de elementos distintivos en relación con la elección de los diputados. Uno de ellos es que esta va a ser una convención paritaria, en la que la integración va a ser 50% hombres, 50% mujeres. Y además hay una regla que asegura escaños reservados para los pueblos indígenas. Esos dos elementos modifican la regla de base que se aplica para la elección de los diputados, que se hace en base al sistema proporcional, según la regla de D'Hondt. Entonces, lo primero es tratar de explicar así de manera muy general cómo funciona este sistema, para después tratar de explicar cómo estos dos elementos, es decir, la paridad por una parte y los escaños reservados por otro lado, modifican la elección característica de la Cámara de Diputados. Bueno, en primer lugar, el sistema D'Hondt es un sistema proporcional. Lo que buscan los sistemas proporcionales es tratar de traducir los escaños en la proporción de votos que los distintos partidos políticos o los distintos representantes logran en una elección, ¿cierto? A diferencia de los sistemas mayoritarios donde solo se elige, por ejemplo, en un distrito al diputado que obtiene la máxima mayoría, y que por lo tanto generan una representación que está reducida a un número reducido de partidos políticos. El sistema proporcional expande esa representación para que el total del voto a nivel nacional se vea graficado en escaños. ¿Cierto? Ese es el sistema proporcional. ¿Y cómo lo hace? Bueno, los candidatos compiten, ¿cierto? Entre ellos, y lo hacen fundamentalmente en listas, ¿no? Entonces, el voto que uno, porque la pregunta tuya original es si uno vota por uno o vota por una lista. No, uno vota por un candidato, ¿no? Pero el voto que tú le das a tu candidato es un voto que también le estás dando a la lista, ¿no? Que arrastra al otro.
y eventualmente puede arrastrar al otro dependiendo de la cantidad de votos que esa lista obtenga, ¿cierto? Y entonces el total se calcula en base al total que cada una lista obtiene, y cada una de esas listas va a llevar o va a elegir a un número proporcional de candidatos en relación a la votación total. Eso para explicarlo así en términos muy, muy generales de cómo van a ser elegidos, ¿cierto? Eso puede significar eventualmente, ¿cierto? Que un candidato que obtuvo una votación mayor, pero que está en una lista que tuvo una votación muy disminuida, pueda no resultar electo, y sí pueda resultar electo un candidato que sacó una votación muy disminuida, pero que es parte de una lista que fue muy votada. Eso puede llegar a suceder, y por eso se habla de estos candidatos que logran ser elegidos por arrastre, ¿cierto? Eso es lo primero, pero recordemos que acá en esta convención hay paridad de género y además hay escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces ahí hay dos reglas, o sea, dos elementos que modifican las reglas de elección de los diputados, para poder equiparar, ¿cierto? En términos de género, a los representantes. Bueno, el sistema hace un ajuste que obliga ¿cómo se llama? A que aquellas listas en aquellos distritos en los que no se logra por esta primera regla obtener una paridad de género, los candidatos menos votados vayan cediendo cupos para las mujeres que obtuvieron una votación mayor, o al revés, si es que fueron elegidas más mujeres que hombres, para que las menos votadas cedan cupos a los hombres, de manera tal que se pueda equiparar y se pueda establecer esta regla de la paridad, ¿cierto? Eso también explicado en términos muy generales para no entrar en el detalle que es bastante engorroso. Y en segundo lugar, tratándose de los escaños reservados para los pueblos indígenas, acá va a haber un padrón separado para los pueblos indígenas, y el servicio electoral va a publicar antes de la elección el listado de personas que están autorizadas para poder votar por candidatos indígenas, que son fundamentalmente miembros de los pueblos indígenas, ¿cierto? Si es que uno, por ejemplo, se considera miembro de un pueblo indígena, puede reclamar ante el servicio electoral si es que no fue incluido en esta lista, y puede exigir que se le incluya, de modo tal que el día de la elección pueda votar por uno de sus representantes indígenas, ¿cierto? El día de la elección es necesario, para poder votar en el padrón indígena, estar dentro de este registro, ¿cierto? Pero independiente de eso, el elector va a tener la posibilidad de decidir si es que vota por un candidato indígena o si es que vota por un candidato general. O sea, en el fondo, ese ciudadano, ¿cierto? Con ancestro originario indígena, él va a tener dos papeletas. ¿O una sola? Dos papeletas, ¿no? Perdón, es que van a haber varias, sí, van a haber al menos dos papeletas, ¿cierto? Y más papeletas, porque hay varios pueblos indígenas, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo del territorio, van a haber electores que van a poder votar por uno o por otro pueblo indígena. Entonces, eso significa que hay una papeleta distinta para cada uno de los pueblos indígenas, además de la papeleta general para los convencionales. O sea, por ejemplo, si yo tengo ancestros aymaras, yo me voy a acercar, ¿cierto?, a la mesa, ¿cierto? ¿Ya va a estar acreditado que yo tengo ese ancestro o tengo que exhibirlo? Ya tiene que estar acreditado. Tú no puedes llegar al día de la elección... por la inscripción previa, porque tú me decías. Por el tema previo, de estar inscrito, sí, ¿no? Ya, o catastrado. Ya, entonces yo en el fondo doy mi del registro civil, me imagino, ¿no? El servicio electoral es el que va a llevar un registro del padrón indígena. Perfecto, entonces yo llego, doy mis datos y me dicen, perfecto, usted tiene ancestro aymara, acá tiene papeleta general, papeleta aymara, porque esa a usted le corresponde. Perfecto. Hoy se sumó Marco Antonio. ¿Cómo está, Marco Antonio? Bienvenido. Bien, disculpen el atraso. Hola, John, ¿cómo estás? Gusto en volverte a ver. Y las disculpas al caso, la verdad que estaba justamente en un tema legal, pero bastante lejano, ¿no?, al tema constitucional, sino que era un problema de propiedad puro y duro, acción reivindicatoria, dobles inscripciones en materia registral, etcétera, etcétera. Así que estaba en una reunión enorme ahí
con un banco que había financiado un proyecto inmobiliario, así que le estábamos contando al banco que habíamos sido demandados. Así que bueno, eso será materia algún día de otro programa, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno, Marco Antonio, te pongo al día. Sin perjuicio del tema que nos convoca, que son regímenes de gobierno. Yo le preguntaba a John, y él nos estaba explicando, como siempre, muy didácticamente, el hecho de cómo se vota para elegir a los convencionales, y nos estaba explicando, ¿cierto?, que en el fondo aquí hay una papeleta general, y también papeletas para miembros de pueblos originarios. Perfecto. Estábamos en esa parte y John hizo toda la explicación, que esto es muy parecido cuando uno elige diputado. Perfecto. El tema de las listas. Perfecto. Como siempre, no, por favor, clarísimo como el agua, así que estábamos en eso. No, sí, por favor, sigan, yo pido las disculpas, pero había avisado que existía la posibilidad. Yo también le avisé a los auditores. A mí me queda súper claro, no sé si tú quieres agregar algo más en tu explicación. Yo creo que con eso se explica en términos muy generales cómo funciona la votación. Clarísimo, creo que fue muy ilustrativo. Bueno, ahora entramos de lleno, John, al tema que nos convoca. Como consecuencia del momento que estamos viviendo, de esta nueva constitución que va a ser redactada, esperamos, ¿cierto?, más pronto que tarde, han surgido muchas dudas, y de ahí el nombre del programa, respecto del régimen de gobierno que hoy por hoy tenemos, del régimen de gobierno que puede quizás proponerse y aprobarse en esa constitución. Hay mucha discusión, ¿cierto? Uno lee en la prensa, lee a gente que se dedica al tema y otros que no se dedican, del presidencialismo exacerbado que ha tenido Chile, ¿cierto?, históricamente, versus el parlamentarismo que había antes. Entonces, en ese sentido, John, a nosotros nos gustaría que partiéramos hablando, ¿cierto?, con tu conocimiento, ¿cierto?, y la forma clara que tú siempre lo explicas, que le explicáramos a los auditores, ¿cierto?, los regímenes que hay, ¿cierto?, de gobierno, que contáramos cuál es el régimen actual y en el fondo cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos. Sé que estoy pidiendo casi un año entero, ¿cierto?, de clase constitucional, pero vayamos acotando, y también ahí Marco Antonio también me puede aportar a que seamos más precisos quizás en muchas cosas. Además, es de derecho político, diría, digamos, al menos en la época que yo me acuerdo de la universidad, ¿no? Eso se veía en derecho político, las formas de gobierno, ¿no? Sí, claro, bueno, yo soy un poco más antiguo, ¿no? Pero quiero sumar una cosa, además, porque no olvidemos que en la prensa y muchas personas han hablado de un parlamentarismo de facto. Entonces, yo creo que conviene aclarar los conceptos, ¿no?, de los distintos tipos de gobierno, y quizás con algunos ejemplos más o menos sencillos, ¿no?, de otros países, ¿no? Eso es para los ansiosos, ¿no? Sí. John, el micrófono es tuyo. John se ríe. Sí, bueno, en general los sistemas de gobierno tienen su origen y se asocian a distintos países, ¿no? Y así uno puede hablar de algunos sistemas que vendrían a ser los sistemas paradigmáticos de cada una de estas formas de gobierno, ¿no? Característicamente el sistema parlamentario, ¿cierto?, se vincula a Inglaterra, al Reino Unido. El sistema presidencialista se vincula a Estados Unidos y como consecuencia y los herederos de ese sistema, que fueron en general los países latinoamericanos que tienen sistemas presidenciales. Y después hay un sistema híbrido que es el sistema semipresidencial, que está vinculado a la Quinta República, Francia, ¿cierto? Esos son entonces los tres países que uno puede asociar a los principales sistemas de gobierno existentes. Por supuesto que dentro de esas formas características se producen algunas mutaciones en distintos países que van de alguna manera creando sistemas híbridos y que se van ajustando a las prácticas políticas de cada país. Porque finalmente los sistemas de gobierno, si bien pueden definirse así en estos tres grandes modelos de carácter paradigmático, evidentemente que son las prácticas políticas, los usos, las costumbres, las tradiciones que existen en cada país, el que finalmente le va dando un contenido distinto en cada parte, ¿cierto? Pero tenemos estos tres grandes... Correcto.
No, por eso, quizá en forma bien pedagógica como tú y esquemática como lo estás explicando, perdona John que te haya interrumpido, justamente quizá utilizar esos tres modelos para explicar quizá lo que es químicamente puro. Se entiende obviamente que en todos los países hay mutaciones. Yo recuerdo una vez, a mí me trataron de explicar cómo funciona en Israel el tema, la verdad que me costó como una semana tratar de entenderlo, digamos, porque claro, tiene una mezcla entre parlamentarismo, presidencialismo, una cosa muy compleja. Pero vamos un poco, por lo menos, al salón de clases, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Bueno, en el sistema parlamentario, con el Reino Unido como el país paradigmático desde la perspectiva de este sistema de gobierno, el jefe de Estado es el monarca, ¿cierto? Y en este sistema parlamentario el jefe de Estado tiene una figura fundamentalmente simbólica, ¿no? Es el soberano, ¿ah? Es la figura que representa a la comunidad política en su conjunto. Y además de este jefe de Estado, hay un jefe de gobierno que es el que asume las funciones de gobierno propiamente tal. La característica del sistema parlamentario es que el jefe de gobierno es además el jefe o el líder de un partido político, que es el partido político que obtuvo la más amplia mayoría en la elección de los parlamentarios. De esta manera, y este es un elemento que contrasta radicalmente con la forma de elegir al jefe de gobierno en los sistemas presidencialistas, el primer ministro no es elegido directamente por sufragio universal. Si es que usted está en Inglaterra y tiene que votar en las elecciones parlamentarias, va a votar por su parlamentario, y dependiendo de si es que el partido político del parlamentario por el que usted votó gana o no gana la elección general, va a significar si es que el primer ministro que asume es el líder o no de ese partido. No hay una elección directa al parlamentario, ¿cierto? Del primer ministro. El líder del partido que gana la elección parlamentaria es el que asume la primera magistratura. Además, hay un gabinete, ¿cierto? Y ese gabinete está compuesto exclusivamente también por miembros del Parlamento. Entonces, el vínculo que existe entre el gabinete y el primer ministro, que son los que ejercen el poder ejecutivo, con el Parlamento, es muy íntimo. Tradicionalmente, y las reglas han ido cambiando, ¿cierto? El primer ministro se mantenía en el poder mientras contara con la confianza del Parlamento, ¿cierto? Pero una vez que el Parlamento deja de confiar en el primer ministro o en su gabinete, entonces deja, a través de una moción de no confianza, el primer ministro y el gabinete pierden el poder y es necesario formar una nueva coalición, porque las mayorías en el Parlamento también pueden eventualmente modificarse y de acuerdo a esas modificaciones entonces puede modificarse también la figura del primer ministro, ¿cierto? Lo que sucedió, no sé si ustedes recuerdan, en una elección en el 2010, si mal no recuerdo, en Inglaterra, fue que ninguno de los partidos políticos logró obtener la mayoría en el Parlamento. En ese caso, si es que ninguno obtiene la mayoría, entonces se le da la primera prioridad a quien obtiene la primera mayoría relativa para que trate de formar un gobierno de coalición, ¿cierto? Y eso sucedió el año 2010 cuando la elección la ganó David Cameron del Partido Conservador, pero sin embargo David Cameron no logró una mayoría absoluta y por lo tanto tuvo que formar un gobierno de coalición, y eso no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que formar un gobierno de coalición con Nick Clegg, que en esa época era el líder del Partido Liberal, ¿cierto? Bien, en el sistema parlamentario finalmente otra característica que vale la pena considerar y que es muy característica del sistema británico es lo que se habla de la soberanía parlamentaria, ¿cierto? El Parlamento tiene muchísimo poder y las decisiones que el Parlamento adopte pueden modificar las bases del sistema institucional británico sin necesidad de que existan mayorías especiales para así hacerlo, ¿cierto? El Parlamento entonces es el órgano fundamental dentro de la función, dentro de los poderes del Estado y tiene un vínculo muy directo con el Poder Ejecutivo. Perfecto. John, dos preguntas en relación a eso para quedarnos un poco, agotar el tema, o sea, en el parlamentarismo y luego pasar a otro, ¿no?
Dos preguntas. En este sistema, el primer ministro tiene facultades, por decirlo de alguna forma muy sencilla, disolver el Parlamento para convocar a nuevas votaciones, en qué circunstancias, cómo, etcétera. Y lo otro que te quería preguntar a propósito del caso de David Cameron, es el caso español justamente, porque el caso español estuvo de manera increíble durante un periodo que en este minuto no recuerdo, pero fue larguísimo, sin poder tener un acuerdo, ¿no? para designar a un primer ministro. Entonces, un poco qué es lo que pasa ahí. No sé si está clara la pregunta, las dos preguntas, digamos. Sí, así es. Bueno, en los sistemas parlamentarios en general, el primer ministro puede disolver el Parlamento y convocar a una nueva elección. Eso es muy común, porque muchas veces, y esta es una cosa que a nosotros que no estamos acostumbrados a vivir en sistemas como estos, nos parece muy extraño, ¿no? Pero puede suceder, como ha sucedido de manera reiterada en los últimos años en el Reino Unido, que sin que haya una elección de por medio, asuma un parlamentario la primera magistratura. Es decir, no hay un voto por parte del pueblo y sin embargo una persona asume la primera magistratura. Y eso sucede cuando el líder del partido político gobernante deja de serlo. Recuerden ustedes que después de que en Inglaterra David Cameron perdió la elección, el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el Brexit. Cuando pierde el Brexit, David Cameron dice, bueno, esta es una derrota política, yo renuncio. Renuncio como primer ministro y por supuesto que renuncio también a mi liderazgo en el Partido Conservador. ¿Qué sucede? Lo reemplaza quien asume el liderazgo del Partido Conservador, que en ese momento fue la... May, ¿no fue? May, Theresa May, exactamente. Theresa May. Entonces, Theresa May asume como primera ministra sin contar con el voto popular. Asume simplemente porque ella cuenta con la confianza de su partido y por lo tanto al transformarse en líder del partido se transforma a su vez en primer ministro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Cameron después de un tiempo y después de que ve la posibilidad de ganar una elección? Bueno, disuelve el Parlamento y convoca una elección para que a través de esa elección se confirme su mandato, ¿cierto? Por un voto popular. Y ahí disuelve el Parlamento. En circunstancias como esa, o también en otras circunstancias de conflicto, perfectamente el primer ministro puede disolver el Parlamento, cuenta con esa atribución, ¿cierto? Y evidentemente que para poder mantenerse en el poder va a necesitar que en la nueva elección que se realice, su partido triunfe, ¿cierto? De lo contrario va a perder. O sea, ahí corre el riesgo, ¿cierto? Le pasó, por ejemplo, a Gordon Brown, que en una situación muy parecida al cambio de magistratura entre Cameron y May, cuando Tony Blair pierde la confianza del Parlamento debido a que quedan en evidencia que las declaraciones que él había dado para justificar que el Reino Unido fuese a guerra contra Irak habían sido falsas. Ahí está una película. Ahí está una película en Netflix, o en Amazon, no recuerdo bien. Entonces, en ese momento, Tony Blair renuncia, ¿cierto? Y asume el liderazgo del Partido Laborista en esa época, Gordon Brown. Y Gordon Brown entonces se transforma en primer ministro y después de un tiempo convoca una elección para que su mandato fuese confirmado por el pueblo y pierde la elección. Y ahí gana Cameron y llega Cameron, ¿cierto? Correcto. Entonces, perfectamente es una atribución por la que cuenta el primer ministro y que se utiliza de manera muy recurrente en sistemas parlamentarios. Ahora, antes el sistema parlamentario británico antes funcionaba, o sea, los cambios de gobierno se producían solo cuando el primer ministro decidía censurar al gobierno, ¿cierto? O cuando se producían circunstancias que impidieran que el partido gobernante se mantuviera en el poder, y no había un periodo fijo de duración del cargo del primer ministro. Esto es muy reciente en el Reino Unido. Creo que la ley es de año 2007 por ahí, si es que mal no recuerdo, que fija periodos de tiempo estables para el ejercicio del cargo. Entonces, si es que el Parlamento no se disuelve en un periodo determinado, concluido ese periodo, termina el mandato y es necesario convocar a una nueva elección. Perfecto. Y la única pregunta ahora, lo que planteas del caso español, ¿no? Sí. Respecto a la posibilidad de que nadie pueda asumir el gobierno, eso se produce cuando no hay una mayoría clara, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando
y lo que sucedió en el Reino Unido, y bueno, que ha sucedido, que sucedió en Bélgica también, Sí. si es que mal no recuerdo, es el hecho de que si es que no hay ningún partido que obtenga la mayoría y ningún líder de algún partido es capaz de formar una coalición de gobierno, entonces el cargo queda vacante, hasta Claro, que esa coalición no logre formarse. es lo que ocurrió en España, justamente. Es lo que ocurrió en España cuando digamos, sale Rajoy, ¿no? Mariano Rajoy. Pero, y en ese contexto, disculpa, Davo, que estamos explicándole a nuestros auditores, ¿no? La gente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo se gobierna el país? Disculpa la pregunta, pero es como una pregunta obvia, ¿no? Que se hace el ciudadano común. Oiga, no hay primer ministro, quizás no hay gabinete formado. Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo me imagino que en Chile Bueno, sería la casa de pensión, digamos, esa cuestión. Ah, la casa, claro, o ah, sea, claro. es difícil, evidentemente, que cualquier sistema pueda funcionar mucho tiempo de manera céfala, ¿cierto? Porque Sí, 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 sí. el primer ministro es el jefe de gobierno, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente, Sí. o sea, eventualmente el Parlamento va a seguir funcionando, ¿cierto? Sí, claro, El Poder claro. Judicial va a seguir funcionando, las estructuras administrativas van a seguir operando, aun cuando no cuenten con las directrices que vengan desde la cabeza del Pero gobierno, mira ¿cierto? que, pero es interesante para que la gente también sopese estas cosas, porque fíjate tú que España se salvó jabonado de que se logró un acuerdo cercano que empezó el COVID. Imagínate lo que hubiese sido con un gobierno acéfalo durante la pandemia, o sea, los años dorados de la Carlina, esa cuestión, o sea, hubiese sido ya francamente delirante, ¿no? Así que esos son aspectos que hay que tomar en consideración. España, ojo, creo que estuvo más de un año sin gobierno. ¿Ah? Más de un año con un gobierno acéfalo. ¿Ah? Y cada vez que intentaban no se ponían de acuerdo, ¿no? Así que bueno, perfecto, pucha, creo que la explicación para variar ha sido extraordinaria. Yo he aprendido mucho, como siempre, con Carísimo, John. carísimo, ¿Ah? carísimo. Estamos próximos a ir a comerciales, pero Ananía, disculpa, no sé si tienes alguna pregunta respecto al parlamentarismo, cosa que a vuelta de comerciales con John podamos justamente hablar del sistema presidencialista y el semipresidencialista, porque se habla mucho de semipresidencialista. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Es un engendro de gato con perro? ¿Qué es lo que es eso, no? Sí. No, yo más bien dejo adelantada una pregunta, que es pregunta y también es una opinión de John, en el fondo que, de acuerdo a su experiencia, lo que él ha estudiado, la realidad del país, ¿qué sistema él recomendaría, ¿cierto?, para lo que se nos viene. Yo creo que una pregunta abierta, para que él después lo opine casi al final, creo, ya del programa, para que tengamos tiempo para eso. Así que Exacto, vamos al corte nomás con Master, cuando quieran. exacto. Master, no voy a saludar al Master tampoco. Master, hoy día tenemos partido, se lo digo en el aire, ¿no? Usted y yo que Sí, somos hinchas del mismo equipo, ¿no? Oiga, a exactamente. propósito, el super clásico fue el partido super fome, digamos, ¿no? Soporífero. No, 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 no hay nos oiga, vamos. nivel, no hay Nos nivel. vamos. estaban vendiendo Valium ahí a la salida del estadio. Bien, de vuelta aquí con un gran invitado, como siempre, John ya es de la casa, segunda oportunidad que nos acompaña y la verdad que agradecemos mucho, la verdad, sus explicaciones porque es un tema que no solamente importa desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que le podría interesar al ciudadano, yo creo que también lo que está comentando John aporta cultura, ¿ah? Y yo creo que también este programa intenta buscar eso, justamente transmitir cultura a la mayoría o a todos en lo posible de nuestros auditores. John, quedó lanzada ahí una pregunta. Yo no sé si quieres tomar esa pregunta o prefieres mejor ir primero refiriéndote a los otros sistemas y luego quizás plantear para redondear tu opinión final de cuál crees tú que es el sistema mejor o de tu agrado. Quizá, no sé cómo quieres enfocarlo tú, John. Tú eres Sí, libre para hacerlo. tal vez a lo mejor sea, ya que hicimos una explicación general del sistema parlamentario, tal vez sea apropiado decir algo sobre el Los sistema otros. presidencialista y el sistema semipresidencialista, ¿no? Estoy de Correcto. acuerdo. Dale. Bueno, nosotros en Chile tenemos un sistema presidencialista, ¿no? que surge del modelo del presidencialismo de Estados Unidos, que ha tenido una larga tradición en nuestra historia constitucional,
y que fue reforzado de una manera muy importante en la Constitución de 1980, en varias dimensiones. El presidente, en el sistema presidencial, bueno, el presidente de la República, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, es el jefe de Estado y además es el jefe de gobierno. Por lo tanto, de ahí su nombre, concentra una cantidad de funciones dentro del Estado muy importante. No solo es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, además es el jefe de la administración, ¿cierto? Es el que vela por la adecuada organización y funcionamiento de los servicios públicos y porque las necesidades materiales de la población puedan satisfacerse debidamente, ¿no? Pero además de esa jefatura, el presidente de la República concentra otros poderes en el sistema presidencial, como el chileno, ¿cierto? En el caso chileno, el presidente de la República tiene un conjunto de atribuciones en materia legislativa, como por ejemplo la iniciativa en proyectos de ley. El presidente de la República puede iniciar proyectos de ley a través del mensaje presidencial, pero además el presidente de la República cuenta con la iniciativa exclusiva en un conjunto de materias, como aquellas que se refieren a cuestiones presupuestarias, cuestiones relativas a los impuestos, a las relaciones que existen entre el capital y el trabajo, en la previsión social, en fin, hay un conjunto de materias que para poder ser reguladas por la vía legislativa solo pueden iniciarse en un mensaje del presidente de la República, es decir, los parlamentarios no pueden iniciar proyectos de ley en esas materias. Además de eso, el presidente de la República tiene una serie de otras atribuciones durante el proceso legislativo. El presidente de la República, en el sistema presidencial chileno, es el que determina la velocidad en la que se tramitan los proyectos de ley. Y eso lo hace a través de las urgencias que puede dar estos proyectos, ¿cierto? Y esto es muy importante porque si un proyecto de ley no se le pone urgencia, bueno, puede pasar muchísimo tiempo en el Parlamento, ¿cierto? Puede pasar décadas en el Parlamento. Entonces, el hecho de que el presidente de la República cuente con esta atribución permite que él defina cuáles son aquellas materias que deben ser reguladas con mayor velocidad en el Parlamento, ¿cierto? Pero ahí tengo una pregunta, John, disculpa, que quiero aprovecharme tu sabiduría justamente. Es cierto, porque a veces hay ciertas cuestiones que se explican y muy bien, ¿no? Desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de la letra de la ley, en este caso de la Constitución, ¿no es cierto? Pero quiero poner un ejemplo para ir aterrizando las cosas. Veía o leía hace poco que un par de importantes personajes, ¿no? Se quejaban específicamente respecto a la reforma notarial y registral, solamente por poner un ejemplo, de que el gobierno le ha puesto más de 15 urgencias y así y todo no avanza. ¿Cómo se explica algo así? 15, 15 urgencias y sumas urgencias. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía eso, digamos? Bueno, en base a lo que tú estás contando, ¿no? Incluso, eso habla también de lo lento que es el proceso legislativo en Chile. Así es. Que Así tiene es. varias explicaciones, si quieren después podemos profundizar Correcto. en eso, ¿cierto? Aun cuando el presidente de la República, en el uso de sus atribuciones, le ponga velocidad a través de las urgencias a los proyectos de ley, estos pueden seguir empantanados en el Congreso Nacional porque no se van cumpliendo con los trámites dentro de los plazos que el Congreso tiene que cumplir. Correcto. Así de simple, ¿no? Correcto. Se quedan enfrascados en disputas adentro del Parlamento y no logran cumplir con su tramitación regular. Perfecto. ¿Qué otras atribuciones tiene el presidente de la República en materia legislativa? El presidente de la República, además, puede insistir cuando se trata de proyectos que son rechazados por una Cámara, ¿cierto? Así que, por ejemplo, el presidente de la República presenta un mensaje presidencial, proyecto de ley de iniciativa del presidente de la República en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados rechaza la idea de legislar en general esa cuestión. Bueno, puede insistir ante el Senado para que el Senado, obteniendo un quórum más elevado, permita que ese proyecto sea tramitado, ¿cierto? Además, el presidente de la República, dentro de otras cosas, después de todas estas atribuciones con las que cuenta, si es que sale un proyecto del Congreso que no le gusta, bueno, puede vetar el proyecto de ley, ¿cierto? Es decir, hacer observaciones a todo el proyecto, si quiere, o a algunas partes del proyecto con las que no está conforme.
esas son amplias atribuciones legislativas, ¿ah? Y eso hace que en nuestro sistema constitucional el presidente de la República sea un colegislador, ¿ah? Es un poder que incluso en muchas dimensiones supera al propio poder de los parlamentarios, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, otras atribuciones, ¿cierto?, del presidente de la República, ¿cierto?, también a través, ¿cierto?, del indulto presidencial, ¿cierto?, puede de alguna manera permitir o condonar penas, ¿cierto?, a personas que han sido condenadas a través de sentencias judiciales, interviniendo también ahí en el proceso judicial. Por lo tanto, el presidente de la República en el sistema presidencialista es una figura con muchísimas atribuciones, y de ahí su nombre, ¿no? Y finalmente tenemos un sistema híbrido, un sistema mixto, que es el sistema semipresidencial, ¿cierto? Que tiene algunas características del sistema presidencial y comparte otras características del sistema parlamentario. Evidentemente que dentro, o sea, hay muchos sistemas semipresidenciales. ¿Hay algún ejemplo claro, John, en el mundo, así como paradigmático como para ilustrar? Francia. Ya. Entonces, de la Quinta República, Francia es el que, y de ahí viene la descripción que desde la literatura se hace como el modelo paradigmático del sistema semipresidencial. ¿Y cuáles serían las características del sistema francés? Las características del sistema francés y en general, el sistema semipresidencial es que es, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, un sistema bicéfalo, es decir, hay dos cabezas, la del presidente y la del primer ministro. Ambos participan de atribuciones o tienen atribuciones relacionadas con el Poder Ejecutivo. En el sistema semipresidencial, tal como ocurre en el sistema presidencial, el presidente es elegido por sufragio universal directo. Es decir, el pueblo decide, tal como nosotros elegimos al presidente en Chile, en los sistemas semipresidenciales, a través de sufragio universal, se elige al presidente. El primer ministro, a diferencia del presidente, y dependiendo del modelo, en el sistema francés lo elige el presidente, pero para poder elegirlo debe contar con el acuerdo del Congreso. Y de esa manera el primer ministro es una figura que está en ese sentido vinculado o que tiene alguna similitud con la función que el primer ministro desempeña en el sistema parlamentario. Además, el primer ministro cuenta con un gabinete. Nosotros en Chile tenemos un gabinete, pero el gabinete es nominal nomás, porque tanto en el sistema parlamentario como en el sistema semipresidencial, ese gabinete, que puede ser, en general es elegido también por el presidente del mismo modo en que se elige al primer ministro, es decir, con el acuerdo del Congreso Nacional. Ese gabinete y el primer ministro son responsables ante el Congreso, es decir, tal como sucede en el sistema parlamentario eventualmente, si es que el primer ministro y su gabinete dejan de contar con la confianza del Parlamento, entonces se puede emitir un voto en ese sentido, y es necesario modificar la figura del primer ministro con su gabinete. ¿Qué es lo que sucede en este sistema? Que tiene algunas ventajas y algunos problemas, debido a esta estructura bicéfala, donde el primer ministro y el presidente de la República comparten funciones desde la perspectiva del Poder Ejecutivo. Bueno, hay algunas ventajas que han sido identificadas por la literatura, ¿cierto? Y que probablemente ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Fundamentalmente al hecho de que en los sistemas semipresidenciales, el hecho de que el primer ministro pueda cesar en su cargo cuando pierde la confianza del Congreso, es que es una especie de válvula de escape cuando se producen crisis políticas de mucha intensidad. En el sistema presidencial eso no sucede, ¿cierto? El presidente de la República dura en su cargo hasta que cumple con su mandato. En el caso chileno, hasta que cumple los 4 años desde que asume sus funciones. Por lo tanto, si se produce una crisis institucional, una grave crisis política, como por ejemplo la que ocurrió en octubre del 2019, el sistema presidencial no tiene esta válvula de escape que permite de alguna manera
deshacerse, ¿cierto?, de un líder que concentra el poder de modo tal de descomprimir el conflicto. En el sistema semipresidencial eso sucede, ¿cierto? El primer ministro, en caso de conflicto, muchas veces deja su cargo, ¿cierto?, para permitir la estabilidad política, y el presidente de la República se mantiene en el mismo, ¿cierto? Entonces esa es una de las grandes ventajas que el sistema semipresidencial ofrece, ¿cierto? Algunos de los problemas que algunos han identificado es que es difícil muchas veces poder atribuir responsabilidades, ¿no? Porque como están estas dos figuras, ¿cierto?, que ejercen, bueno, que cada uno tiene sus atribuciones y que depende del sistema constitucional de cada país, de cómo se distribuyen esas atribuciones, ¿cierto? Sí, hace que sea un poco más complejo para la ciudadanía poder leer y poder interpretar quién es el responsable o quiénes son los responsables de crisis de este tipo. Ahora, una sola pregunta para precisar algo, una seguramente, y pido la disculpa porque quizá el pajarón fui yo, ¿no? El gabinete me pareció entender, John, que es del primer ministro, no del presidente. Y lo otro, ¿hay alguna atribución sumamente característica del presidente como una sumamente característica del primer ministro? Es un poco para ejemplificar, ¿no?, estas dos figuras, ¿no? Sí, parto con la segunda pregunta. Sí, efectivamente, en el sistema semipresidencial, en general, el presidente tiene ciertas atribuciones que están relacionadas con el manejo de las relaciones internacionales y con la defensa del territorio, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, el presidente controla directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y controla también directamente el Ministerio de Defensa, ¿cierto? El primer ministro, en general, tiene funciones que están asociadas al manejo del gobierno y de la política interna, ¿cierto? Entonces, todas aquellas cuestiones que sean, entre otras cosas, de seguridad interna, pero también de la política interna, ¿cierto?, de las relaciones que existen entre el gobierno y el Congreso Nacional o el Parlamento, ¿cierto? Son atribuciones que quedan entregadas en general en el primer ministro, ¿cierto? Y por otro lado, la primera pregunta, claro, el gabinete, el primer ministro, ¿cierto?, es el jefe de este gabinete, ¿cierto?, es quien preside este gabinete, y cuenta, bueno, con una serie de ministros que lo asesoran, ¿cierto?, en sus funciones, ¿cierto?, y ejercen la cabeza cada uno de ellos de este ministerio. Ahora, el gabinete, tanto el gabinete como el primer ministro, en el sistema semipresidencial en general, son responsables frente al Parlamento, es decir, si pierden la confianza del Parlamento, correcto, entonces el Parlamento puede destituirlos. En algunos sistemas semipresidenciales incluso ellos dependen o son responsables también frente al presidente. Por lo tanto, eventualmente el presidente podría destituirlos, por hacerlo ejemplo. cesar en sus funciones. Perfecto. Bien, Ananías, yo creo que resta la pregunta final, ¿no? O la gran pregunta. Sí, da el tiempo, sí. Y John, aquí con absoluta libertad, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, tú pensando en Chile, cuál sería para ti un sistema, no el que más te guste, cuál sería el posible, de acuerdo a cuestiones culturales, históricas, y todos los etcétera que tú te puedas imaginar, porque la verdad que aquí no se trata de hacer ciencia ficción, sino que desde un punto de vista de realismo puro. ¿Qué opinas tú, John? ¿Qué opinas? Sí. Bueno, claro, los sistemas de gobierno son... O sea, y esto también... O sea, voy a hacer una reflexión más general de la relación que existe entre la cultura política de un pueblo, de una nación, de un país, y cómo esa cultura política se traduce en un conjunto de normas que delimitan y fijan la estructura y las características fundamentales de las instituciones y del sistema político. Ahí hay claramente una relación que es complementaria, ¿cierto? Uno eventualmente en un proceso constituyente como este puede imaginarse un sistema de gobierno muy bien articulado, ¿cierto?
que haya sido pensado para poder lidiar con el conflicto, que finalmente los sistemas de gobierno son lo que tienen que hacer, tienen que hacerse cargo de poder traducir el conflicto, que es parte fundamental de la sociedad, ¿cierto? En soluciones, ¿cierto? Que permitan que el país pueda mantenerse funcionando, ¿cierto? Así es. Entonces uno puede en la cabeza y en el papel poner, ¿cierto? Un sistema muy bien estructurado, muy bien organizado, pero si es que la cultura política no logra funcionar de acuerdo a esas reglas, entonces va a fracasar, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una relación muy cercana entre la cultura y las prácticas políticas que toman muchos años en desarrollarse y que se van modificando lentamente, ¿cierto? Y lo que podemos pretender hacer en este nuevo texto constitucional, ¿cierto? Y en ese sentido, a mí me cuesta, a lo mejor soy un poco conservador, me cuesta imaginarme poder pasar de un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos actualmente y en una larga tradición de sistema presidencialista como el que ha existido en la historia constitucional chilena, hacia un sistema parlamentario, como de buenas a primeras. Sí, sí. Pero sí, por otro lado, yo creo que efectivamente, o sea, es un hecho de que en Chile el presidente de la República concentra una cantidad demasiado extensa de atribuciones, ¿cierto? Y de poderes. Y que esa concentración del poder no es algo que permita, como decía en un comienzo, o que facilite la mediación del conflicto. Por el contrario, desde mi punto de vista, la concentración de poderes del presidente de la República aumenta el conflicto, el nivel de conflictividad, en especial en situaciones como las que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que ha quedado en evidencia, ¿no? Es muy difícil que un país pueda mantener algún grado de estabilidad política cuando un presidente de la República cuenta con la confianza del 6% de la población. Sí, claro. La traducción de esa confianza, ¿cierto?, en la mantención de un cargo con tal nivel de atribuciones y de poderes es sumamente problemático y es sumamente peligroso, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido yo creo que, bueno, necesariamente habrá o deberán reducirse las atribuciones del presidente de la República y junto con eso sería a lo mejor interesante mirar, ¿cierto?, esta figura del primer ministro o un sistema semipresidencial en el cual pueda haber una autoridad que en situaciones de conflicto pueda funcionar como una válvula de escape. Pero por otro lado, yo creo que hay un tema muy importante que si bien es cierto, está asociado a los sistemas de gobierno, tiene que ver con el sistema electoral, porque el sistema electoral está muy vinculado con el sistema de gobierno y es necesario que exista una debida complementariedad entre uno y otro. Uno de los problemas que Chile ha tenido desde el año 2006 en adelante, y que es un problema característico también de los sistemas presidenciales, es que se producen diferencias entre la composición del Congreso Nacional, en el caso chileno del Parlamento, ¿cierto?, la composición política del Congreso Nacional o del Parlamento, y la orientación política del presidente de la República. Y cuando eso se produce en un sistema presidencial, aun cuando el presidente de la República cuenta con muchos poderes, se le hace muy difícil gobernar porque no puede ejecutar su programa de gobierno a través de las leyes que se tienen que dictar, ¿cierto?, durante su periodo, ¿no? En ese sentido, yo quisiera rescatar, ¿cierto?, una propuesta que hace Arturo Valenzuela, un cientista político chileno, que ha escrito mucho y que es un experto en este tema, ¿cierto? Uno de los problemas, ¿cierto?, del sistema presidencial, y en especial de nuestro sistema presidencial, es que hemos imitado una regla electoral que se aplica al sistema francés, que es la regla de la segunda vuelta, el balotage, ¿cierto? Cuando el presidente de la República en la elección no logra conseguir la mayoría absoluta de los votos, 50% más uno, entonces se hace una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta participan las dos más grandes mayorías, ¿cierto? Entonces, esa segunda vuelta lo que genera es una mayoría, pero artificial. Esa mayoría
no existe, y no ha existido en nuestro sistema, el último que ganó una elección en la primera vuelta fue Eduardo Frei, ¿ah? Y de ahí en Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y de ahí en adelante, ninguno de los presidentes o presidentas que fue elegido lo hizo con la mayoría absoluta en la primera vuelta. Entonces, la segunda vuelta crea una mayoría artificial, ¿ah? Y esa mayoría artificial muchas veces coincide con un parlamento con el que el presidente de la República no cuenta con la mayoría. Y se produce este problema que les decía. Entonces, aquí Arturo Valenzuela tiene una propuesta que a mí me parece que es necesario al menos reflexionar o discutir sobre ella, ¿ah? Que consiste en eliminar la segunda vuelta como una elección de sufragio, como una elección directa de sufragio universal del presidente de la República, y en caso de que el presidente de la República no logre, o sea, la elección del presidente de la República, ninguno de los candidatos logre la mayoría absoluta en la primera vuelta, entonces es el Parlamento, el Congreso Nacional, el que debe decidir quién va a ser el presidente de la República. Y eso lo que garantiza es que la mayoría parlamentaria, evidentemente, que va a elegir como presidente de la República a el candidato que represente esa mayoría, y en ese sentido se logra resolver este problema de que el presidente de la República no cuente con la mayoría en el Parlamento. Y por otro lado, también lo que genera son coaliciones dentro del Parlamento que hacen que hacen o que permiten que las diferencias que existen debido a un sistema proporcional donde hay muchos partidos puedan resolverse de manera más expedita. Bueno, John, la verdad que podríamos seguir una hora más de programa, pero nuestro máster nos está escribiendo de manera desesperada, que estamos un poco excedidos de tiempo. Pedimos las disculpas del caso, pero la verdad que estábamos tan entretenidos, John. Sí, dos cosas, efectivamente. Por un lado, lo que tú estás diciendo me hace fuerza, ¿no? No sé si Arturo Valenzuela es un académico que vive en Estados Unidos, ¿no? ¿O estoy equivocado? Efectivamente. Y lo otro, claro, es complicado porque respecto a lo que tú planteabas, imagínate, es peor aún, el tema es más dramático porque uno dice, claro, un presidente con un 6%, pero tienes un Congreso que tiene una aprobación inferior al presidente, porque de repente también en este comentario los señores políticos, como decía antiguamente otro señor, efectivamente omiten eso porque ellos son muy críticos, ¿no? Respecto de cualquier respecto a cualquier gobierno, no solamente también en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando bajó del 20%, ¿no? Pero a ellos se les olvida que el Congreso tiene menos porcentaje de aprobación que los presidentes chilenos. Entonces, ese es un tema bien complicado. Bueno, nos tenemos que ir porque la verdad que este es un tema para entusiasmarse tremendo. John, te has pasado una vez más. Estamos súper agradecidos. Yo creo que nuestros auditores son los más agradecidos, ¿no? Así que, John, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas gracias por tu claridad y por tu buena disposición. Ananía. Y John, como siempre, perdón, adelante John, adelante. No, por favor. No, como siempre John, brillante, muchas gracias, muy claro. Así que muy agradecido y esperamos volver a tenerte en una nueva oportunidad. Así que un abrazo y cuídense. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, Máster. Disculpe que nos excedimos hoy día, pero estaba muy entretenida la conversación.